Esto es Café, Té, Cafeteando. Bienvenidas. Bienvenidos a este su espacio donde juntos reflexionaremos sobre temas de la vida cotidiana. Comenzamos. Coffee Teamers, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Les saluda su amiga Janet Ramírez. Y pues el día de hoy tenemos como siempre un tema muy interesante. Pero primero les quiero recordar que por ahí tenemos nuestras redes sociales para que nos sigan, que los miércoles y los sábados a la 1 de la tarde. También por ahí nos escuchen en la estación de radio La Máquina, qué bonita radio. Y bueno, pues sin más, le cedo la voz a mi amiga Gladys para que nos presente a nuestra invitada. Muchas gracias, amiga. Pues seguimos, ahora sí que no de manteles largos, hoy son extra largos. Nuestra invitada, la verdad es que yo estoy muy contenta de que nos esté haciendo favor de acompañarnos porque Rosy Aguilar es una persona, es toda una influencer en el estado de Aguascalientes. Admirable porque la verdad es una persona que siempre está para apoyarnos a todos los emprendedores en general, pero no se diga si somos mujeres. Recibimos una atención especial. Entonces, Rosy, pues te agradezco mucho que estés con nosotros. Rosy es mentora de emprendedores, es conductora de radio y televisión, un estuche de monerías en la extensión de la palabra. Muchas gracias, Rosy, por hacernos favor de acompañarnos este día. No, muchas gracias, chicas, sobre todo por las porras. y sobre todo por abrir estos espacios que yo siempre he dicho, que la comunicación es maravillosa. Sí. Que el internet ha democratizado la opinión, la expresión, y que eso también nos acerca cada vez más a pensamientos diferentes, o a escuchar nuevas ideas, o escucharnos y tener esta variedad, porque luego, lo sigo diciendo, somos de la generación de la televisión. Sí. Y en la televisión, en nuestra generación, yo me acuerdo de niña, eran 3 canales, 4 programas de niños, 2 de noticieros, Sí. todas las novelas y ya. Y ahorita, estando en tu casa, estando en tu trabajo, puedes escuchar todo, hasta en otros idiomas, Sí, ¿no? sí, Entonces, eso es lo padre, y felicidades y mucho éxito. Muchas gracias, gracias. Rosy. Pues hoy queremos iniciar contigo, Rosy, ahora sí que todas las celebraciones del día 8 de marzo, que es sin duda un acontecimiento muy importante para nosotras como mujeres. Y entonces queremos platicar contigo justamente del hecho histórico del día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, más allá de todos los paradigmas que actualmente el tema trae, ¿no? Porque yo creo que últimamente mucho lo hemos relacionado únicamente con las marchas y protestas que grupos feministas realizan por todas partes, ¿no? Pero nosotros queremos ahondar en que no solamente es un reclamo que se hace, pues ahora sí que a la sociedad, al sistema en el que vivimos, sino que veamos por qué suceden las cosas, de dónde viene todas estas manifestaciones y qué es lo que se ha conseguido a través de todas estas manifestaciones que se han estado llevando a cabo. Sí, mira, es bien importante recalcar, esta es la parte de que los historiadores son los expertos. Yo soy fanática de la historia, me declaro nada más fanática, o sea, gustosa, más bien. Ajá. Esa es la palabra, gustosa de la historia. Entonces, desde aquí yo me declaro, pues, no experta en el tema, pero sí me encanta el tema. Y te voy a iniciar con una plática que tuve en una mesa de comedor, con 2 generaciones diferentes. Una generación, vamos a pensar, de mi mamá, y con una generación más joven que yo. Ajá. Y en torno de la mesa se discutía el tema del 8M, ¿no? Que común o mundialmente ya se le conoce como el 8M. Y la pregunta y la polarización de las opiniones era, ¿por qué las mujeres vandalizan? Ajá. ¿Sí? Ojo, yo creo que de ahí parte muchísima de estas posiciones, de estas polarizaciones. Porque no es lo mismo lo que tú acabas de decir, este grito de resistencia, este acto de revolución, este acto de decir, aquí estamos, versus están vandalizando, están haciendo, y lo voy a decir, desmadre, relajo, pintan, rayan. Y yo quiero iniciar, yo estoy en medio de estas 2 generaciones. La generación más joven era de, claro, ¿de qué otra manera nos van a escuchar? O sea, era aceptar que vandalizamos con tal de que nos escuchen. Y la otra parte, las generaciones más arriba que yo era, es que la mujer no tiene que ser así. Ajá. O sea, hay otras formas.
Y cuando yo escuchaba estas polarizaciones decía, es que el problema es lo que tú dices, no conocemos las otras realidades. Partimos de nuestra realidad. Las generaciones, vamos a pensar, de mí hacia arriba, mamá, abuela, bisabuela, que yo creo que ya de mi generación no tenemos tantas bisabuelas. No, fíjate, sí conocí a mis abuelas, pero ya están en otro plano. Pero sí, o sea, mi abuela todavía era, levántate y sírvele a tu hermano, atiende a tu papá, dale de comer. Me acuerdo mucho la frase de mi abuelita, tienes que traer limpiecito y bien calzado a tu hermano. O sea, imagínate. Sí. O sea, somos las primeras promotoras de este fenómeno, ¿no? Sí. Y más allá del servicialismo o del machismo o del feminismo, era cómo estaban tus derechos y tus necesidades arriba de las mías. Sí. Porque yo tenía que dejar de hacer cosas o hacer más por estar atendiendo las necesidades de ellos y ellos dejar de atender sus propias necesidades. Uh-huh. Entonces ahí es un plano de una realidad pues muy urbana. Pero cuando yo platicaba decía, es que hay que entender otras realidades. Cuando decimos, es que ¿por qué vandalizan? Pues sí, porque lamentablemente más allá del término vandalizar, es un método de expresión en donde realmente se hace ruido a través de circunstancias que nos sacan de nuestro estado de confort o que provocan el caos. Y que a la provocación del caos es cuando las autoridades o los grupos sociales o la misma sociedad dice, ah, caray, ¿qué está pasando? Y lo vimos en la última marcha. Sí. O sea, fue la marea rosa que asustó, ¿sí? Y me tocó vivirla en la Ciudad de México, fíjate. Órale. Un día después, no fue en el Inter, fue un día después, yo estaba en la Ciudad de México por un evento. Y para mí fue impresionante ver que cada vez se tienen que poner barreras más altas para evitar las pintas, en vez de tener oídos más grandes para escuchar. O sea, sí. Ojo con esto. Y mi marido y todos los caballeros pues eran, es que rayaron, porque incluso ya cada vez hay más creatividad, avientan globos con pintura para elevar esas vallas. Sí. El problema no es las vallas, ni la pintura, ni la limpieza, el problema está que no nos siguen sin escucharnos. Exacto. Y parto de aquí a lo que les decía. Juzgamos sobre nuestras realidades. Bendito Dios, yo creo que en Aguascalientes muchas vivimos en burbuja. En donde, de cierta manera, sí peleamos el día al día nuestros derechos y mientras unos se van a cotorrear, nosotros nos vamos a trabajar y tenemos un trabajo extenuante en casa, extenuante con la educación de los hijos, con el compromiso de los valores, la formación, más aparte tu chamba. ¿Sí? Esa es nuestra realidad en general. Pero vamos a partir de realidades donde hay niñas que las están casando a los 14, 12 años o donde las están mutilando. O sea, acabo de ver una ley que acaba de prohibir la mutilación de genitales de las niñas. O sea, dices, no es posible, estamos en tiene que haber una ley. O sea, o sea, tiene que haber una ley para poder decir, ¿y en qué momento? El tema de los matrimonios infantiles se acaba de aprobar, no me acuerdo en qué país, no quiero echar mentiras, se acaba de aprobar otra ley donde ya están prohibidos los matrimonios infantiles. O sea, en un país, entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas estemos pensando que hay niñas que están obligadas sin un tema de raciocinio y con consentimiento de padres a casarse con hombres de 20, 30, 40, 50 años más grandes? Independientemente de temas de religión, etcétera. Sí. O temas, por ejemplo, que ha sido muy controversial, pues el tema de Medio Oriente, del tema del culto. Ojo, respeto, porque también es un tema de religión. Si yo acepto mi religión, yo voy a misa y me pongo todavía. Pero ya es sobre conciencia, no sobre obligación. Exacto. Entonces, eso es así como... También hay que entender que es otro tipo de pensamiento, porque luego a veces es que desde mi postura occidental voy a defender los derechos de ellos. No, espérate, ellos tienen sus propias culturas. Sí. Y de ahí parte entender este movimiento. Y fíjate que me hiciste estudiar un poquito. Y todos nos partimos, incluso me encanta porque se relaciona hasta con el tema político. Se lo atribuimos al detonante del accidente de las mujeres que murieron en el incendio en Chicago. Exacto. ¿Sí? Entonces decimos, ay, pues pobres mujeres, más de 60 mujeres, entre hombres y mujeres, sobre todo mujeres que estaban en la fábrica textil y que derivado a las situaciones de falta de seguridad y condiciones de obligar a trabajar, las encerraban a las y los trabajadores. Sí. Pero las encerraban para que no salieran temprano de trabajar, para que no se salieran antes de su jornada. Sí. Y obviamente, pues aquello era toda una fábrica llena de telas, de madera, que no tenían las condiciones de seguridad y higiene que ahora debemos de tener. Y pues, ante una flamita, el incendio se llenó.
el edificio de metal. Ajá. Entonces hay crónicas aterradoras Sí. de cómo hasta queriendo salir por las escaleras de hierro o el elevador de hierro, Ajá. se derrite, o sea, se desploma, o sea, bueno, fue un tema, ver a la gente lanzarse del edificio Sí. con tal de salvar su vida, ¿no? Pero esto, si no me equivoco, fue, y si no me ayudan, fue en 1911. 1857. 1847 fue el primer movimiento en Estados Unidos. Ajá. Como ya los primeros, Como la el primer primera levantamiento manifestación. ya Ajá. fuerte. Sí. Y si no me equivoco, en 1911 fue el incendio. Ajá. Y 1 año, 2 años antes fue la primera manifestación en Estados Unidos. Ajá. De las 20,000, Ajá. así les llaman, que fueron, incluso muchas mujeres de esta fábrica ya habían ido Sí. a protestar. Ojo, no por sus derechos, no nada más de votar, Ajá. sino también de condiciones laborales. Laborales. ¿Sí? Ujú. Estamos hablando en la época de 1900, Ujú, que estaba pasando. Pero en Europa ya se venía menguando Sí. muchísimo antes todo esto, especialmente en Rusia. Ajá. Entonces en Rusia ya había incluso levantamientos muy fuertes sobre las condiciones, porque ya estamos hablando ya de previo a la Primera Guerra Mundial. Sí. Entonces ya traemos movimientos civiles importantes, y ya las mujeres dicen, aquí estamos, ¿no? Sí. Cuando ya se empieza a dar todo esto, pues obviamente, acuérdense que también en Europa se empiezan a menguar todos estos movimientos y luego se trasladan a América. Sí. Pero pues obviamente aquí hay un tema político internacional. Sí. Sí, Ya, claro. Estados Unidos tiene que ser el protagonista Sí, del como 8M. siempre. Sí, primero pudo estar peleando, ¿no? Ajá. Pero sí, todavía dice, ¿no? ¿Quién pisó la luna primero? No sé, Ajá. pero Estados Unidos lo declaró primero. Sí. O sea, ese es también un tema político. Lo importante es que ya se había levantado la cosa. Ujú. Y dentro de esta parte que me pusiste a estudiar sale un dato bien interesante, que la modernidad fue la que nos empezó a callar. O sea, no es que en los años 1910, 1840 Luchaban despertamos, más. Ajá. no, más bien años atrás, siglos atrás nos habían callado por modernizarnos. Ajá. Sí. Porque yo sigo, por ejemplo, mucho el tema de las valquirias. Las valquirias son mujeres guerreras y incluso en esta parte de lectura, de investigación, me llama la atención que es cierto, o sea, las mujeres eran a final de cuentas protagonistas de sus pueblos, Ajá. en algunas culturas. Y son los pueblos civilizadores los que nos acallan. ¿Dónde estaba en Grecia la sacerdotisa? Ajá. En Roma ya no, Ujú. en Grecia sí. Los celtas también, las mujeres eran las sabias, eran las del poder, las del conocimiento. Es más, nos vamos a las caricaturas, a Tierra de Osos. ¿Quién era la sacerdotisa? Sí. ¿Quién era la chamana? Ajá. Mujer. Ujú. Ellas poseíamos el conocimiento a través de la propia naturaleza y a través también del dominio de las hierbas. Ajá. Entonces hasta que dicen, mira, pues hay que civilizarlas. Sí. Y nos encierran y empiezan el martillo de las brujas, ¿no? Exacto. Incluso yo sigo mucho el tema de las reinas Ujú. y en algunos países hasta la ley, se me fue el nombre, la ley que prohíbe a las mujeres reinar. Ajá. Porque no nos quisieron dar voto. Y lo tenemos todavía. En Inglaterra no pasa. En Ujú. Inglaterra se impone sobre esta ley para que las mujeres gobiernen. Entonces ahí tenemos historias como Victoria, como la reina Victoria, una de las reinas más longevas, después de Isabel II, que acaba de fallecer. Ajá. Ajá. O tenemos otras grandes reinas como la hija de Ana Bolena, que es Ujú. esta Elizabeth, ¿no? Sí. Que fue una de las grandes reinas que tuvo la mejor y mayor flota de guerra del mundo. Entonces, y dentro de sus historias no hay tan malas administraciones. Ajá. Entonces, ¿por qué nos callaron? Y ahí es donde tenemos que reconocer por qué estas mujeres ahora nos están acallando o no nos permiten expresarnos. Y yo creo que ahí es donde lo primero que tenemos que pensar y hacer una reflexión. ¿Cómo está nuestro entorno y nuestra realidad actual sobre nuestra realidad? Y realmente qué estamos luchando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lamentablemente también quiero hacerlo claro porque yo hace años lo criticaba. Yo soy fanática de la historia y como fanática de la historia, imagínate, quema la puerta de Palacio de Palacio de Gobierno, de Palacio Nacional. Yo así de, no, mi corazón Sí. era feminista la mitad. Bueno, yo no me declaro feminista, me declaro luchadora de mujeres. Dices, ¿cómo esa parte? Ajá. Sí, yo las apoyo, pero no la quemen. Sí. Pero luego dices, ¿cómo no? ¿Tú crees que mandando manifiestos nos van a pelar?
Sí, es que fíjate que eso es precisamente lo que yo le expresaba a Yane, porque ella sí ya está más, ahora sí que sumergida en estos temas feministas. Porque sí, efectivamente decimos, es que no hay necesidad de rayar, no hay necesidad de golpear y demás. Pues es que tristemente sí hay necesidad, porque... nos han creado esa necesidad. Exactamente, porque sí, claramente tenemos la idea de que, pues sí, o sea, no habría necesidad si nos dieran la oportunidad de expresarlo de una manera civilizada. Exactamente, sí, partiendo de que las mujeres somos personas. Porque ¿cómo es posible que históricamente también la ley estaba hecha solamente para los hombres? No, está hecha. Y está hecha bajo las necesidades. Exactamente. Mira, yo una de las cosas que peleo, saludos marido, pero una de las cosas que le dije, si me leen la epístola de Melchor Ocampo, no me caso. Se las dejo de tarea. Léanla. No la lean, analícenla. Ajá. Creo que ya no la leen. Pues afortunadamente, por eso estoy casada. Porque no venía. Ajá. Pero es una cosa terrorífica. Y resulta que Melchor Ocampo nunca se casó. Sí, porque ahí dice que tienes que servir totalmente al hombre. O sea, O sea, yo me acuerdo en una boda cuando la leí, de esas veces que tú vas a una boda al civil y escuchas todos toda el protocolo. Pero un día de esas veces que estaba con mis orejotas bien abiertas, dije, caray. ¡Madre mía! Pero ¿sabes qué? Este pensamiento es de despertar hasta que empiezas a entender las realidades. Sí. Porque crecimos siendo en este sistema en donde veíamos normal que la princesa estaba al pie de todo el hombre, ¿no? O de todo un sistema, ya ni siquiera del hombre. Entonces veías normal. Cuando llega un momento donde dices, ya ves las caricaturas de Disney, yo no sé si les pase a ustedes, a mí sí me pasa. O sea, ya ni me gustan muchas. Porque digo, ¿en qué momento? Por ejemplo, una de mis favoritas es La Bella y la Bestia. Ajá. O sea, y eso que todavía ya la critico. Digo, mira qué listilla, estaba buscando al príncipe que la mantuviera, ¿no? Ajá. Pero estos esquemas que nos dicen de cuentos también nos hacen reflexión de cómo nos han venido educando sin criticar ni analizar lo que están enseñando. Entonces ahora nosotros somos responsables de analizar y criticar. No lo vamos a cambiar, pero sí podemos cambiar la forma de percibirlo. Sí. Entonces decir, yo a mi hija vemos una película y a ella le encanta Frozen. Ajá. Bueno, Frozen, ¿para qué te cuento? No, yo estoy asustada, enojada con los papás. Qué crueles con la niña. Sí. O sea, a una le encierran y a la otra le quitan la hermana. Sí. Y todo por el miedo de no controlar. Pero ahí, desde que entiendes esta película o estos conceptos, puedes empezar a transformar el mundo que viene. Entonces ya no nada más es, mira qué bonita la princesa, la niña ve la princesa, los vestidos, el canto. Sí. Pero tú inconscientemente ya le estás mandando un mensaje. Sí. Y ahí es donde dices, tienes que trabajar para. Y está Valiant, y están estas nuevas formas de películas, versus las otras que siguen siendo muy bonitas, pero que también hay que hacerle reflexión sobre lo que estamos viviendo y transformando. Sí. Porque si no vamos a caer en estos estereotipos que dices, en donde nos dicen, no pintes, no rayes, es como decir, no te expreses. Sí. Calladita, porque la mujer, ves más bonita. Como la escopeta. Ajá. ¿Sí? Cargada ahí en el rincón. Cargada ahí en el rincón. Y así es cuando nosotros inconscientemente seguimos reforzando estas ideas. Sí, exactamente. Es justo como lo que platicábamos, pues las sufragistas no en una reunión muy cómodamente pidieron que se les diera el derecho al voto y les dijeron, sí, nada más basta con que nos lo hubiesen dicho, ¿no? O sea, también hubo un movimiento muy grande que ahora lo comentábamos Gladys y yo, nosotros ya nacimos en una época donde ya se habían ganado derechos, que ahora se nos hacen normal que existan, pero hubo ¿cuánto costó? Una historia exactamente con costos muy altos para que ahora las mujeres pudiéramos votar. Oye, estamos hablando de 1950 el derecho al voto. Ajá. Bueno, en los 50 y estamos en 2020. Sí. O sea, hasta hace 70 años nos permitieron. Y ojo, hace 20 años, 30 creo que fue todavía el último país que permitió votar a las mujeres, no me acuerdo qué país, o sea, en los 50 fue el boom, ¿no? Ajá. Pero todavía incluso Rusia fue de los primeros países, versus lo que creemos de Rusia, porque fue ahí donde se empezó a generar el ya movimiento. Muy fuertemente. Sí, pero hay países que hasta hace poquito, creo que Argentina es reciente, no estoy segura. Entonces, eso también fue otra cosa importante. Una cosa es que un grupo de mujeres fuertemente activas
productivamente hablando, que luego es otro tema que también es muy interesante, hayan logrado el voto, pero luego hay relatos donde dicen, sí, lograron el voto. Pero ojo con lo que te platicaba de las mamás y las abuelas. A mí, ¿por qué yo voy a votar si mi marido es el que tiene mi decisión? Ajá. Ándale tú. Porque una cosa era lo que ya habíamos ganado Es lo y que otra diga cosa el es la marido. resistencia de nuestro propio pensamiento. Y a la Exacto. fecha lo seguimos viendo. Mi abuela, chulada, a final de cuentas todavía me sigue diciendo, no te resistas, sigue siendo. Pues todavía se cree que pasaron muchos años después del voto para que pudiera la mujer realmente tomar conciencia, porque los hombres dijeron, ok, está bien, van a ganar, van a votar, pero ahora vas a votar por quien yo digo. Sí. Entonces fue un doble control. Sí. Y ojo con esto, porque una vez yo leí el feminismo en su estricto sentido, fue una necesidad del sistema de sacarnos a trabajar. Ujú. Porque hay fenómenos internacionales y políticos que tenemos que entender. Pues la mujer tradicionalmente en ciertas culturas está a cargo de la casa y de los niños, ¿sí? Esto permite al hombre generar patrimonio e ir a producir. En ciertas épocas pues no había problema, había este equilibrio. Pero también hubo crisis internacionales. ¿Qué pasa en la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Los hombres se van a la guerra. Se mueren. ¿Y quién queda a sacar a los países? Al desarrollo económico. Las mujeres. Allí es donde las rusas especialmente dicen, en los años 14 y 17, que es la guerra, dicen, espérate, los hombres me los estás mandando a la guerra por una decisión tuya del zar, que en este caso fue zar Nicolás, y yo como mujer ahora tengo que cuidar niños, Y trabajar. tengo que atender casa, tengo que pelear mis derechos y también tengo que ir a trabajar. Y es la mujer donde empieza a decir, espérate, esto no está chido. Y empieza a pelear por sus derechos mientras se le están matando a sus hombres. Sí. Y incluye esposo, hijos y papás. Entonces por eso las mujeres empiezan a decir, pero no está padre, y empieza todo este movimiento. Las mujeres conquistamos al mundo productivamente hablando. Sí. Sí. Y ahí es donde decimos, pero también quiero que me pongas un tema de seguridad, un extintor, etcétera, porque tenemos otro sentido de visión. No digo que los hombres no, pero las mujeres llegaron a entenderlo, a lo mejor desde una fuera de ceguera de taller, a lo mejor el hombre ya venía muy acondicionado, vamos a entender otra vez otro patrón, que el hombre le decían, usted váyase a trabajar, a producir tanto en la fábrica y no calle. Y él producía. Pero la mujer, como nunca lo había hecho, la meten a trabajar, dice, espérate, sí trabajo y sí te obedezco, pero dame condiciones, casa las tengo, ¿no? Entonces también estos patrones ayudan a ese despertar. Sí. Y en la Primera y la Segunda Guerra Mundial pues pasó esto. Entonces la mujer también tiene que empezar a producir. Y después dicen, ok, pero los derechos de las mujeres para que puedan sumergirse al ambiente laboral productivo de las sociedades. Sí, qué padre. Pero seguimos trayendo a cuestas lo familiar. Sí. Entonces, de liberación femenina, discúlpenme, las que se declaran así feministas absurdas, o sea, radicales, le voy a llamar yo, pues no están entendiendo porque estamos trabajando el doble. Sí. Y hay cifras ahorita que acaba de sacar el Instituto de la Competitividad, en donde literalmente, primero, hay una inequidad en sueldos, todavía hasta la fecha, de hombres y mujeres en un 30%. Imagina. O sea, tienen que pasar, no me acuerdo la cifra, creo que 300 años Para emparejarse. para emparejarnos en condiciones de igualdad al ritmo que vamos. Sí. O sea, estamos radicalmente expuestas. Muy ¿no? atrás todavía, o sea, precisamente por eso yo creo que sí es importante. Hablábamos Gladys y yo, Rosy, de que, bueno, se conmemora o se celebra, ¿no? Se conmemora, se ha dicho más, porque la celebración es como romantizarlo, ajá, y ¿no? como algarabía, Algarabía. como festejar, ¿no? Y la conmemoración es como recordar y hacer esta remembranza de algo De que todas las aconteció. luchas que Ajá. han acontecido, exactamente. Entonces, luego se confunde, y más los hombres, que, ay, es el 8 de marzo, y hay que felicitarlas, porque qué bonito es ser mujer, sin ustedes no podíamos vivir. Claro, bueno, es que sí es sí. bonito. No, sí. No, de Sí que es es, bonito. oye, sí es de que es bonito, pero Pero sí es complicado por todo esto Sí, que sí, estamos sí. diciendo. Imagínate lo que comenta Rosy, 300 años para emparejarnos Sí. con los sueldos que vienen y con los sueldos en lo laboral. Pero también hablábamos, por ejemplo, de la doble jornada. Que dices tú, traemos el hogar y la familia a cuestas porque tú vas y produces,
pero tienes que llegar y trabajar otras 2-3 horas en tu casa para tener todo listo. Entonces, sí estamos trabajando mucho más horas que los hombres y en algunos casos percibiendo un salario menor en el espacio público que ellos. Entonces, sí se necesita seguir manifestándose, seguir luchando, y yo creo que el 8 de marzo es más para conmemorarse, esto para los hombres que nos estén escuchando, entonces para que se cambien por ahí el chip y sepan que el 8 de marzo es para recordar las luchas de las mujeres, que efectivamente se ha luchado mucho para adquirir los derechos que ahora tenemos, y para recordar que también tenemos que seguir luchando para alcanzar los derechos que todavía nos faltan por conquistar. Y yo veo dos luchas, y me llama mucho la atención lo que dices. Yo veo dos luchas. La lucha es grupal y social, que son estos agrupaciones muy fuertes. Y ojo, lo dejo al margen porque también no hay que ser románticas en el 8 de marzo. Hay mucho movimiento político. Sí. O sea, hay mucha mano política sí. que mandan reventadoras o reventadores. Que te comentaba. Y aquí desvirtúan el movimiento. Sí. O sea, yo he escuchado testigos desgarradores en donde en estas luchas, pues, las encabezan, no luchas, estas marchas las encabezan mujeres violadas, familiares que han perdido a su hija por violación, por asesinato, por el famoso femicidio. Y que el ambiente es, mira, hasta se me enchina la piel, que es pesado porque van en silencio tratando de decir, perdí a mi hija por un tema de falla del sistema. Me fallaste tu sistema. Sí. O sea, yo sigo creyendo que es increíble que una mujer no pueda andar en minifalda o en un jeans apretado pensando que alguien la va a lastimar. O sea, para mí es increíble porque partimos de que somos seres humanos. Sí. Y que me vas a respetar, esté como esté, ande como ande. O sea, yo no veo a un hombre sin camisa y 30 mujeres queriéndolo violar. Exacto. O sea, eso no pasa, ¿no? Entonces yo creo que hay, o pensar que tú tienes una niña y que tu cabeza tiene que estar siempre alerta por cuidarla, porque algún día alguien te la pueda llegar a violentar. O sea, es algo que no me cabe en la cabeza. Y esa es la lucha que tenemos que crear desde adentro de la casa, en la formación. Tanto, ojo, con las mujeres, pero también con los hombres. Sí. Porque ahí está la verdadera lucha del cambio. Porque de nada me sirve que un grupo de mujeres o muchas mujeres estén peleando allá afuera derechos por situaciones que ya pasaron, que son acciones correctivas, que por situaciones preventivas en casa. Porque también tenemos que ser congruentes. Y lo digo y lo pido, y ya una vez hice un post en mis redes sociales donde pido disculpas, porque también soy de esta marea de la vieja guardia, porque también critiqué a mujeres, las destrocé, las acabé, porque por ignorancia, porque todavía estamos en este proceso, somos de esta generación, las chavitas de ahora traen otro rollo, pero ¿cuántas veces nosotras mismas somos crueles con nosotras mismas? Justo eso lo que comentas, partir desde casa con las mujeres y con los hombres, pero inclusive hasta con nosotras mismas, porque somos nosotras las que le decimos, ¿vas a salir con esa minifalda a esta hora? O sea, nosotros estamos reafirmando lo que está mal. ¿Y es tu novia? En el caso de un niño, ¿no? Ay, pero está re fellita. Ajá. Ah, caray. O sea, nosotras mismas le estamos diciendo que de acuerdo que solamente físico, lo superficial cuenta. Imagínate el mensaje tan fuerte que le estamos mandando tanto a la niña como al niño. Entonces, ese tipo de comentarios ya los tenemos que quitar, pero hay mucho ejercicio de interiorización. Claro. Porque somos el parteaguas. La otra vez estábamos platicando, tuvimos una plática ahí en radio y televisión muy interesante del lenguaje inclusivo. Ya estamos obligados como comunicadores a manejar el lenguaje. Y nos dieron una plática. Y decías que nuestras frases ya están muy hechas a todo lo malo está dirigido a la mujer. Sí. O sea, lo voy a decir, es YouTube, es una perra. Es una zorra. Es una zorra. Qué poca madre, ¿no? Chinga tu madre. Y discúlpenme, yo no digo tantas groserías. En mi vocabulario no crean que es tan normal. Saben bien ricas cuando las dicen. Dímelo a mí. Ay, no, mira, cuando las digo así que se me salen, digo, ay, qué bonito. Así se descansa. Ay, hasta el alma aflora. Versus las palabras del hombre o machista, no del hombre, machistas,
qué padre, ¿no? Qué chingón. Qué chingón. Ajá. Qué cabrón, Ajá. ¿no? Entonces, desde ahí, sin querer, entonces cuando estamos haciendo esa reflexión, yo dije, ay, qué padre. Sí. Y era una de mis frases. ¿Y qué crees que estoy haciendo? Quitando esa. Porque si la voy a decir, no es que demerite a mi marido, porque sí es muy buen padre, pero quiero Tú también decir, eres ¡qué buena madre! madre. ¡Qué madre! Porque Claro. también quiero Sí. el trabajo de la madre. Entonces, lo único que bien, Ujú. súper bien. Y ya quité la palabra, por lo pronto, padre. Y no por demeritar, porque entendamos otra cosa bien importante del feminismo o estos movimientos. Ujú. No estamos en contra de los hombres. No, por es supuesto una que no. guerra. Fíjate que eso es algo muy importante porque siento que mucha de esta lucha es que se entiende que vamos en contra de, pero no, sino es pues casi que andar hasta buscando la aceptación o Claro, que el permiso. entiendan que literalmente somos complemento. O sea, uno sin el otro no se puede. Claro, y que los hombres entiendan desde nuestra perspectiva, no desde la de los hombres. Porque Sí. también hay que entender, y así como yo lo acepto, que yo soy una intergeneración, Ujú. hay una generación que no lo va a entender, que es la de mi mamá para arriba. O sea, mi mamá todavía va a seguir en este supuesto, y mi abuela, que si estaba, o quien tenga abuela, ¿no? Y en las chavitas ya traen otra Sí. generación totalmente diferente. Ellas incluso ya ni se dejan, o sea, ya es otro tema, ya gritan, ya no hablan, ya gritan, ¿no? Sí, sí, sí. El hombre pasa igual. También hay que entenderlo y no juzgarlos desde su perspectiva. Imagínate lo que tú decías. ¿Quién hace las leyes? Pues la mayoría son hombres. Son Ahorita hombres. traemos la ley de paridad de género, ¿no? Donde 50 y todo. Pero yo les digo, hasta en eso llevamos desventaja, porque si bien ya nos mandaron el 50 y 50% en temas de alcaldías, diputaciones, participación política, llevamos desventaja, porque un hombre históricamente ha hecho la ley toda su vida y su pensamiento está desarrollado en eso. Sí. Nosotros como mujeres por eso tenemos doble trabajo de compromiso y participación, de preparación como mujeres. Ujú. O sea, una mujer líder tiene que estar mucho más preparada porque lleva desventaja por sí sola. Por el hecho de ser mujer. O sea, Sí. y lo digo con mucho cuidado porque puedo tocar fibras sensibles en el tema de paridad. Ujú. Pero literalmente, imagínate un hombre que trae de apellido, ¿qué te gusta? Calles, Ajá. ¿no? Su bisabuelo fue Calles. Ujú. ¿Qué crees que se hablaba en casa? Pues de política. Claro. Sí. ¿Y a quién crees que sacaban a la cocina para que no escuchara? Porque eran temas de política, a la niña. Entonces, ¿quién escuchaba los temas desde los 14 años? El niño. Ujú. Entonces, el niño trae una trayectoria, ya trae un pensamiento desarrollado desde niño en política. Ujú. Sí. Llega a etapa adulta y ¿qué quiere ser? Político. ¿Y dónde estaba la hermana? Afuera. En la cocina. En la cocina. O preparándose para casarse. Ajá. Porque estamos hablando en épocas donde había hasta la escuela. Sí. Y esto lo cito de Marcela López Sigan, una historiadora maravillosa de aquí de Aguascalientes. Ojalá un día la inviten. No. Ella sí es experta en tema de mujeres e historia. Nos acaba de dar una plática. Y nos enseña el manual de la mujer perfecta. Ajá. De los años 40. O sea, imagínate. Cuando llegue tu esposo, sonríele. No sabes lo que lleva a cuestas. Y uno así de, ay, hijo de tu niño. ¿Y cómo te sonreo? Oye, los que nos están escuchando no nos ven las caras de hola, mi amor. A ver, hijo de... Arréglate para que Ajá. siempre te vea juvenil. Limpia no le digas los problemas de casa. Él ya trae muchos problemas. Ay, no puede ser. Imagínate los 40. Bueno, entonces sigamos con los Calles. Y luego el hijo, o bueno, la segunda generación Calles, pues crece. Y luego viene el nieto Calles, Ujú. que sigue escuchando que su abuelo y su papá eran políticos y sus conversaciones son en relación a la política. Sí. ¿Y qué pasa con las primas Calles? Pues a lo mejor ya andan en la calle, pero Ujú. no tanto, pero siguen en la cocina, siguen Sí. en conversaciones de comida, de café, etcétera, o de ropa, ¿no? Que luego nos estigman, nos mandan para allá. Entonces, históricamente, hay un desarrollo de pensamiento muy político, y no es que los hombres sean mejores en política, No, es que que traen traen... información. Ajá. Y vaya que desde los 12, 11, Sí. 10 años, porque a los niños hasta les decían, véngase conmigo, Sí. hasta la cantina lo Eso, llevan. hijo, porque usted sigue. Y lo llevan a la cantina. Ajá. ¿A qué edad los enseñaban a manejar? Sí, a los Sí, 10, 12. 10, 12. Sí. Y a la mujer,
Nunca. Hay mujeres a esta fecha que no saben manejar porque en sus familias no las enseñaron porque no era el momento para enseñarlo a manejar. Ya un hombre, sí, porque se puede ocurrir una emergencia. ¿Y que las mujeres no tienen emergencias las mujeres? Sí, fíjate que de hecho resulta hasta impactante a estas alturas de la vida. Ahí en la escuela de mis hijas había una mami que así estaba, o sea, literal. ¿No la querían dejar manejar? No. Y ojo, y no juzgamos. No, es un pero momento en el que las educaron y luego las educan con miedos. Ándale. El comentario que yo más escucho de mujeres que no manejan es, no, ¿y si choco? Sí. No, porque pues obviamente no es lo mismo un niño que no tiene miedos, un niño de 10, 12 años que los programan de, tú estás hecho para eso. Exacto. Órale, vaya a manejar y si choca, pues a ver cómo le hacemos. Ajá. A una niña que, no, ¿y si chocas? Sí. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si se te descompone? ¿Y si esto? ¿Y si te quedas en la noche sin gasolina? ¡Ah, caray! Y me llenas de miedo. Pues Sí. claro que el día que me quiera soltar un coche yo estoy... Sí, o las mismas críticas que te hacen cuando estás manejando, ¿no? Tenías que ser vieja. Esa es otra. Y- Oye, ya hay un dato interesantísimo. Ajá. Los hombres tienen más accidentes que las mujeres. Exactamente. Sí, pero ¿sabes qué es lo peor? Que luego, o sea, yo también como Rosy he tratado como de ir corrigiendo ese tipo de cosas porque yo también era, no puso, de enfrente no puso la dirección, ahí pasa, es mujer. Era vieja. No, y los Sí, años no era vieja. inventes. Pero es corregir poco Sí, a sí, poco sí. desde nuestro metrito cuadrado. Ajá. Porque si no le vamos a dar la responsabilidad a las mujeres que van a la marcha. Exacto. Es como el católico hipócrita. Ajá. Ay, sí, Diosito, mándame la lotería. Pues sí, pero compra el billete. O sea, es eso, ¿no? Necesitamos empezar a cambiar nuestro metro. Oye, a mí me gustaría participar en una marcha. Creo que hay un tema que yo traigo, pero yo prefiero trabajar desde mi metro cuadrado. Ajá. Desde la formación de mi hijo, que es muy importante, la formación de mi hija, e incluso la discusión con mi marido. O sea, son estas pláticas intensas donde él piensa diferente, yo pienso diferente, y sí nos agarramos bien sabroso, pero en esa diferencia también hay conceptos que él me dice, tienes razón, a lo mejor ya estamos cayendo en la exageración, porque luego volvemos a lo mismo. Fíjate cómo nos manipulan en el sistema. Romantizamos el 8 de marzo. Sí, vamos a hacer. Y les preguntas, yo quisiera que sea ejercicio. Pregúntales por qué están luchando. Exacto. Por los derechos de las mujeres. ¿Cuáles derechos? ¿A qué tienes derecho? Mis respetos para los que van allá adelante, que ya sufrieron algo. Sí. O sea, yo no quiero pensar el sentimiento de frustración, de enojo, de miedo, de todo de los que van adelante. Incluso me decían que ya cada vez hay más hombres que se suman a la marcha, que han cambiado de pensamiento, pero que incluso las mismas marchas prohíben que estén los hombres, no por un tema de separación de géneros, sino porque imagínate las mujeres que van adelante violadas. ¿Tú crees que van a querer ver un hombre? No. O sea, ¿qué representa el hombre? Lamentablemente, por unos, pierden todo. Sí, exactamente. Sí. Y eso, regresando al tema de que no estamos en contra de los hombres de ninguna manera, era también lo que comentábamos, Gladys, de que luego, y no sé si a ti te ha pasado en las pláticas con tu marido, de que si les mencionas el patriarcado, ellos sienten que ellos son el patriarcado y están enojados y piensan que los estás atacando. Entonces, sí hay que dejar en claro que el patriarcado no son los hombres, el patriarcado es el sistema opresor que inclusive también oprime a los hombres. Estábamos escuchando a una mujer indígena feminista que decía, no es lo mismo vivir en un patriarcado y luchar desde un cuerpo gordito como el del hombre, porque pues él aparte si tiene muchas opresiones, puede ser un hombre discapacitado, indígena, campesino, lo que tú quieras, todas las opresiones que tú quieras, pero tiene, decía ella, tiene carnita pues para luchar contra este sistema por el simple hecho de ser hombre. Nosotras tenemos una opresión más que es el de ser mujeres, podemos ser discapacitadas, indígenas, campesinas, pero aparte tenemos la opresión de ser mujer. Entonces nosotros estamos luchando desde un cuerpo esquelético, contra el patriarcado, pero también que sepan los hombres que el patriarcado no son ellos como tal, es el sistema que nos oprime tanto a hombres como a mujeres. Y bajo un tema de conveniencia del sistema. ¿Sí? Porque tienes razón, yo haciendo reflexión,
te digo que me gustan estas discusiones, salimos raspados, pero me encantan estas discusiones de mi marido, porque a lo mejor yo de mi perspectiva de mujer apasionada y a lo mejor hasta utópica, Ajá. ¿sí? Pues también hay esta contraparte de decir, espérate, también hay otra parte, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista de caballeros. Uh-huh. Entonces dices, caray. Y aquí es donde inicio con mi plática cuando abrimos el programa. Ajá. Escuchar opiniones diferentes. Porque no es que estés mal tú o estoy bien yo, es que somos diferentes. Uh-huh. No es lo mismo mi opinión, y sigo creyendo y lo sigo diciendo abiertamente, desde una burbuja rosa Uh-huh. a una mujer o un hombre que ha vivido situaciones diferentes de vida, ¿sí? Entonces también hay momentos que te cambian radicalmente el pensamiento. Y esto lo vemos mucho en las marchas, ¿no? ¿Qué pasaría si te pasara esto a tu hija? Caray, Sí. ¿serías el cordero o serías el lobo? Exacto. Luego yo escuché una vez que dicen, si tu hija estuviera desaparecida o la hubieras encontrado, Son cosas que no queremos sí, ni decir. que no pero mira, queremos ni decir, pero bueno, ya nos podemos imaginar quienes están escuchando y nosotras, ¿cómo no? ¿No irías a quemar la pinche puerta del Palacio Municipal si no te hacen caso? Claro que yo voy y Sí. les quemo todo. sí, ahí es donde decimos cómo reaccionaría ante cierta situación. Y lamentablemente no es que tengas que reaccionar, insisto. Estas son reacciones correctivas. Ujú. Lo que necesitamos trabajar es en la prevención. Claro. Exacto. ¿Sí? O sea, de nada nos sirve seguir haciendo marchas, si no estamos trabajando para que se eviten esas situaciones. Y aquí entra en el tema de la ley, por ejemplo, sigo yo mucho cuando las mujeres en el tema de paridad empiezan a analizar la ley y decir, espérame, es que esto está hecho desde los ojos de un hombre, ¿sí? Y decíamos, la pistola de Melchor Ocampo. O sea, imagínate, a nivel ley Sí. nos imponían eso, ¿no? En tema religión es otro rollo, porque Ajá. tú ya la aceptas o la rechazas, Ajá. pero en tema ley no. Y yo le decía a mi marido, cosas tan sencillas. Cuando pensamos en la ley o en los reglamentos o en las situaciones desde la perspectiva de hombre, necesitan tener una mujer para que entre en perspectiva de mujer, que son cosas muy diferentes, son dos cristales totalmente diferentes. Digo, en la obra, en la construcción. Si tú haces una construcción, lo primero que te piden es que protejas la obra de construcción. Y esto me pasó en la Ciudad de México, no que a mí, sino que lo observé. Ujú. Entonces, ¿qué haces? Proteges y haces una valla de material para que no haya accidentes. O sea, la ley te dice, tienes que proteger la obra para no accidente. Desde la perspectiva de un hombre, tú dices, pues, ¿qué pones? Hule negro. Ujú. Incluso hacen hasta pasillos Ujú. para proteger de los andamios, de las caídas, etcétera. Y hacen pasillos con la reja Sí. de la protección y un hule negro. Ajá. Y esto yo lo vi en México en varias construcciones hace muchos años. Entonces tú pasas por ese pasillo y observé que la mayoría de las mujeres teníamos que bajar a la calle Ujú. por miedo Claro. al pasillo. Entonces, ¿dónde está el riesgo de la mujer? En que te atropellen, que Sí. te avienten, que te insulten, que te den una nalgada o que te la rayen porque va sobre el arroyo del vehicular. O pasar por ahí y quién sabe qué te puede suceder. ¿Pero por qué bajamos? Por miedo. O sea, exacto. Entonces, la perspectiva de una mujer en la Es construcción diferente. diría, espérame, yo como mujer no pasaría. Ujú. Entonces, ¿qué pondría? Pues a lo mejor unas líneas, un plástico transparente o salidas Ajá. intermedias para no hacer una tripa en donde si te agarras ay, mira, me da escalofrío. Un Sí, tipo, sí. Sí. incluso ya ni como mujer, hasta como hombre un asalto, ¿no? Sí. Pero la sensación de peligro la tenemos más alerta a las mujeres, porque así nos han enseñado. Si te ponen minifalda, pues te pueden toquetear. Ajá. Caray, Sí. tú estás así. Sí. Y no sé si ustedes son, yo creo que son de mi generación, de las que vas de minifalda y te las Sí. Sí. ¿Sí? Las niñas de ahora no, y me encanta porque traen la ombliguera y el chorcito y todo, y se ven hermosas y coquetas y chulas, y tienen todo su autoestima así muy empoderado, y nosotras no, ¿por qué? Porque a nosotros nos enseñaron desde acá. Ajá. Sí. Entonces, desde ahí, desde esa perspectiva de mujer, es donde tienen que hacerse aportaciones positivas, propositivas, Claro. para darnos mejores condiciones de equidad a cualquier género. Ya no nada más a la mujer, a cualquier género. Entonces, ahí es donde tenemos que estar mucho más preparadas también históricamente. Ujú. Yo les digo,
lean historia. Miren, se van a dar cuenta de tantas cosas políticas. Por esto. Sí. Entonces, todo este tipo de cosas dices, tenemos que hacer aportaciones. Cuando nos invitan a foros, hay que hablarlo. Hay que decirlo. Oye, yo les decía, lo voy a decir aquí en un centro comercial en el norte. ¿Para quién están hechos los centros comerciales normalmente? Para las mujeres, ¿no? Sí. Pues el piso resbalosísimo y estaba goteando. Y yo traía tacones y me estaba resbalé. Dije, imagínate. ¿Qué no se supone que nos deberían hacer sentir cómodas, seguras? ¿Qué vamos a traer las mujeres? ¿Zapatos o tacones? Normalmente, tacones. Los hombres pocos usan tacones. ¿Por qué no hacerme un piso adecuado para caminar yo? Sí. Porque está hecha probablemente desde una perspectiva de hombre. Cosas tan sencillitas. Sí, porque fíjate que ahora que lo mencionas, yo recuerdo que de los poquitos cuatrimestres que tuve la oportunidad de chutarme en la carrera para ingeniería civil, sí hacían el comparativo de qué tan diferente es el diseño de una mujer cuando una mujer diseña y cuando lo hace un hombre. O sea, definitivamente son perspectivas totalmente distintas porque pues nosotras sí somos como, tenemos más el cuidado de fijarnos en esos detalles que finalmente te van a hacer cambiar totalmente la perspectiva del lugar, la funcionalidad que va a tener. Y la precaución en el tema aquí preventivo. ¿Cuántas veces? O sea, es un tema, por ejemplo, los terrenos baldíos, a las mujeres se nos vuelve la casa del terror. Sí. Un terreno baldío y sin luz. Un taxi después de las 9 de la noche. No, ya es pavor. Sí, entonces no se debería de vivir así. Y si bien hay mujeres que ya legislan también, es importante mencionarlo. Yo me he dado cuenta, lo comentábamos, que anteriormente, porque desde mi punto de vista, pues las mujeres son las que mueven el capital político en las calles. La lideresa de la colonia, la presidenta del comité de no sé qué. Ahorita. Ajá, pero, y creo que desde antes, precisamente por eso, usaban la estrategia de que de fulanita de tal sea la candidata, pero el suplente va a ser fulanito. Entonces ya cuando ganes, adiós y subo yo. Cambiaron la ley y ahora una mujer forzosamente tiene que tener una suplente mujer. Sí, para suplir. Ajá, pero resulta que, o sea, siempre hay ahí donde se cuelan las cosas, ¿no? Resulta que cuando llegan a los puestos de poder y toma de decisiones, pues les dejan las... ¿cómo se dice? Las comisiones. Las comisiones más insignificantes. Pero fíjate que yo aquí sí veo mucho avance. Sí. Y sí es importante. Por lo pronto, yo creo que el paso 1 es la paridad de género. El paso 2 es la preparación de estas mujeres. Porque cuando... pues bueno, lo voy a decir. Cuando se empezó a dar el tema de paridad de género era como de, necesitamos mujeres. Había mujeres muy preparadas, de mucho tiempo en partidos y todo, pero son minúsculas. Poquitas. Y de repente, tú vente, órale, para allá adelante. Espérame, o sea, también necesito una preparación, ¿no? Y yo creo que ese es el paso que estamos ahorita madurando. Que cada vez haya más mujeres con más poder de toma de decisión. Lamentablemente una mujer que habla se vuelve una mujer revoltosa. Sí. Y eso no está chido. Tenemos que cambiar. O sea, tenemos que empezar a escuchar. Obviamente tenemos que tener mayor responsabilidad en lo que decimos. Porque si bien, y lo hemos visto en el tema de los curules, comentarios sí, era lo que yo le decía la otra vez a Janet, que cómo va a ser posible que mujeres que están ahí sentadas y dicen, a mí estas mujeres que marchan y rayan no me representan. No, chula, es que la que nos representa eres tú. Entonces tú eres la que está ahí sentada y la que tiene la posibilidad de que nosotras no tengamos que hacer esto. O a lo mejor decir, no me representa la que raya, pero quiero representarlas con estas transformaciones. Exactamente. ¿No? Entonces dices, no estoy de acuerdo con ese grupo, pero sí estoy de acuerdo en el objetivo de todas. Ajá, por lo menos mejorar las condiciones. ¿No? Exacto, soy una escucha, ¿no? Pero bueno, temas políticos ni me quiero meter porque sí. Y regresando al tema de los caballeros, de lo que decías del patriarcado y sistema, fíjate que sí, también hay que entender que también el tema feminista ha afectado a los caballeros. Porque, yo lo digo, yo tengo un marido maravilloso en tema de proveeduría, en tema de pareja, en tema de papá no se diga.
pero luego a veces estoy en esta lucha personal. Y yo casi estoy segura que a casi todas de mi generación estamos en esta lucha personal. Porque estamos en este despertar de nuestros derechos, de nuestros beneficios, de nuestros empoderamiento, pero sigues arrastrando tu tema cultural y familiar. O sea, sigues dando dar de comer. Sí. O sea, sigues trapeando y sigues llegando a lavar la ropa, ¿no? Sí. Y mi marido se enoja cuando digo, yo puedo conquistar el mundo, pero estoy lavando trastes. Exactamente, sí. Esa es mi frase, y dice, bueno. Pero también a veces digo, no manches, es que también les hemos cargado a ellos, les hemos echado una carga pesadísima. Por eso también hay un dato estadístico bien importante, que la mayoría de los que tienen accidentes cerebrovasculares Son los hombres. o infartos fulminantes son los hombres. Porque a la par de que les echamos esta carga, porque estamos hablando en esta transgeneracionalidad, mientras a nosotros nos enseñaron a estar en la casa, a ellos nos enseñaron a traer la carga económica del hogar. Y súmate, si no llevo dinero, pues ¿qué comemos? Y súmale que no disfrutan a sus hijos por estar en esta carga. Entonces, ojo, aquí es donde también hay un análisis y contrapeso. Por eso digo, no podemos ser tan polarizadas entre una ni otra. Cuando yo hablo y escucho mis propios discursos, digo, tengo que ser muy reflexiva, porque tampoco puedo decir, voy a rayar el ángel de la independencia, cuando yo llego a mi casa y mi discurso es incongruente. Yo todavía llego, trato de dar de comer, de desayunar, todavía tengo muchos actos, vamos a pensarlo, de machismo, porque vengo arrastrando una cultura de 20 años, de 40 años. Claro, mi ídola sigue siendo mi abuela, y mi abuela era netamente machista. Sí. Y a su vez matriarcal. Entonces, claro, estoy en un proceso de transición donde también mi marido se está sumando para el bien de nuestros hijos. De aquí para arriba no vamos a cambiar. O sea, no puedo cambiar a mi mamá, no puedo cambiar a otras generaciones, pero sí puedo hacer un consenso o una reflexión de lo que estamos haciendo para después. Y aquí también es reconocer ese trabajo, decirle, por eso es donde entra la coparticipación de la proveeduría, porque también entra, yo como mujer ama de casa también trabajo y aporto. Y ojo, aquí es donde tenemos que llegar a las negociaciones, porque antes algo no nos enseñaron a negociar. O sea, el noviazgo, para los que somos, vamos a decir, mujer, o sea, que tenemos una pareja hombre, y yo creo que también les pasa a las parejas gays. No nos enseñaron a negociar o establecer estos roles de género. Y no nada más por lo que está determinado por la sociedad, sino por lo que estamos convencidos. Nos enseñaron, ¿te vas a casar? Es más, yo me acuerdo cuando estaba recién casada, planchaba con un gusto. No te rías. ¿En serio? Estaba romantizada. Sí. Me acuerdo porque eran los pantalones así. Sí. Y los primeros era de, qué lindo. Y ya después dices, no manches, ¿cómo le hacía mi mamá en la espalda? Sí. O sea, en serio, terminabas a las 10, 11 de la noche planchando y llegaba un momento en decir, no, ya está bien bonito el matrimonio, pero ya no quiero planchar. Y llegan estos esquemas donde dicen, ya hay planchadurías. Órale, sigo cumpliendo con este romanticismo que me enseñaron de estar para mi casa, para mi marido, pero ya no me tengo que esforzar yo. Ya sin estar cansada. Incluso lo paga mi marido. ¿No? Pero yo sigo en esta lucha de lo que debo, lo que quiero, lo que tengo, y dejo de escuchar lo que está en mi entorno. Y ya ahí es donde empieza el problema. Porque luego tenemos estas válvulas de escape y es cuando voy y golpeo. La pregunta es de que todas estas mujeres que están ahí en esa lucha, que yo creo que la mayoría lo hace súper bien, yo creo que muchas están más que otra cosa enojadas, pero con una lucha interna. Lo dejo de tarea. Muchas. Y otras, pues, manipuladas por el sistema, que le conviene manipularlos. Al final de cuentas, somos entes sociales y hay una teoría de grupos y una teoría de sociedades, ¿no? Sí. Pero esa es como mi reflexión. Y aquí viene mucho el tema que yo creo que parte de la educación socioemocional de las mujeres. Necesitamos empoderar más a nuestras mujeres desde niñas, desde nosotros, de lo que tú decías, vernos al espejo con más amabilidad. Sí. Porque en ese momento, una mujer que tiene su autoestima alta, más bien su amor propio seguro, va a empezar a hablar asertivamente, va a empezar a expresar, va a empezar a poner límites. Sí. El problema está que estamos en esta transición. Sí.
Entonces necesitamos empezar, porque yo creo que muchas de las arbitrariedades que hay contra las mujeres es porque nos enseñaron a no expresarnos o a callarnos. Y cuando nos expresamos, hacemos berrinche. Estás loca. Gritamos. Sí. Porque ni siquiera sabemos cómo canalizar Sí. toda esa energía. Porque nos han dicho, cállate, cállate, cállate. Y cuando, ¡ah! Entonces, es la loca, es la berrinchuda, es la histérica. Pero parte de que no hemos sabido analizarnos, no hemos sabido empoderarnos para poder incluso poner esos límites. Sí. Porque luego caemos a estos círculos viciosos de maltrato, donde no sales de una relación donde te golpean, donde no puedes ir a trabajar porque estás llena de miedos, porque no emprendes, porque de veras el tema del emprendimiento es un tema de mucha emoción de las mujeres. Sí. Y lo decía Gladys, o sea, hay sesiones donde de plano, te lo juro, oye, vamos a ver hoy recursos humanos. Y empiezo a trabajar con el tema de recursos humanos y nomás veo sus ojos y, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Cierro la computadora, platícame. Y mira, Sí. ¿cómo nos mandan a emprender o a trabajar? Cuando traemos la carga emocional, ni siquiera te da la cabeza. Situaciones donde mi hijo está enfermo, mi marido perdió el trabajo, me pegan, no me deja, 1000 cosas, desde buenas hasta... Entonces, ¿cómo mandas a una mujer? Imagínate en la política, ¿Sabes? que hasta en el momento que sabes que vas a asomar la cabeza, ya te destrozar. Sí. Sí. Si a un hombre lo destrozan, a una mujer peor. Peor. Y luego todavía cargar, decir, si me equivoqué en el pasado, no me equivoqué, si tomé decisiones que no me enorgullecen ahora, me las van a sacar y me van a destrozar por ellas. Sí. Que si tengo hijos y voy a hacer política, me van a decir, y esta frase, de verdad, la odio. Y la odio, es un meme, una frase que anda en las redes que dice, una mujer que dejó de trabajar por cuidar a sus hijos, sacrificó sus sueños. Pero también es válido y de reconocimiento a una mamá que se fue a cumplir sus sueños y sacrificó a su familia. Ambas sacrifican y ambas son de reconocimiento. Me cae gorda, me gusta la frase, pero me cae gorda porque digo, ¿por qué la mujer tiene que sacrificar? Exacto. O sea, el común denominador de esa frase es el sacrificio. Sí. Y desde ahí deberíamos de pensar. Sí. Para empezar, ya nos están haciendo una carga que tú ya estás sacrificando algo o por tu familia o por tus sueños. Sí, son los famosos techos de cristal que les llaman, ¿no? Por ejemplo, a mí Citlali me ponía un ejemplo. Dice, tú estás en una empresa, en un puesto muy importante, pero y te llama tu jefe porque te va a ascender, te va a dar un ascenso. Entonces te dice, ¿sabes qué? Pues tienes este ascenso, se te va a pagar tanto, nada más que vas a estar saliendo ¿De fuera viaje? de la ciudad, de viaje, ajá. Y tú inmediatamente empiezas. Te bloqueas. Y mi casa, y mis hijos. Y la escuela. Y mi marido. mi marido. ¿Me dará permiso? Ajá. No, pues espéreme, jefe, mañana le confirmo. Pero en cambio, si un hombre lo llaman y le dicen, tienes un ascenso así, ese, ¿dónde le firmo? Sí. Y esto nos pasa en todo, por eso te digo, y tenemos, y esto es una lucha de maduración, de conciencia, de formación, porque también implica la pareja. Sí. Porque luego dicen las muchachas de ahora, yo por eso voy a escoger uno que... Ilusa. Inocente, pobre amiga. No es que sean malos ni seamos malas, no es que sean buenos ni seamos... Pero es una cultura que venimos arrastrando, por eso hay un proceso de maduración y de formación, y esto implica mucha comunicación. Sí. Mucha. Sí, porque fíjate que justamente lo que yo digo, a mí lo que me conflictúa este tipo de pláticas feministas es que yo digo, dentro del mundo color de rosa de Gladys, todo funciona perfecto. O sea, a mí se me ocurre una tontería y de pronto mi esposo sí es así de, pues es más analítico, y sí es así de, pero ¿y qué vas a obtener de ahí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Y él se detiene y piensa, y O sí, Gladys no, dale. Gladys lo hace. Ajá. Y él, pues, ya nomás se queda viendo que Gladys hizo las cosas. Y ya nomás está ahí, pues, ya la A ver. regó. Pues bueno, ya ni modo, ya la regó. Pero no siempre es así. No. O sea, no siempre hay un Benjamín listo para cachar a Gladys. Entonces, todas estas partes de ver que no siempre hay un respaldo Exacto. que Sí. te va a estar apoyando,
pues sí es así como de, mejor me aguanto y no lo hago, pero no es cuestión de lucha, es cuestión de encontrar que somos complemento, Sí, literalmente. eso pasa en un mundo, hipotético. En el tuyo sí sucede. Pero, por ejemplo, lo que yo te comentaba, si me voy a una colonia del Oriente, donde tú dices, ok, ya ahora, aunque no hagamos el acuerdo de que queremos ser proveedores los dos y que, pues no, o sea, es a fuerzas, tenemos que ser proveedores los No dos hay porque otra. si no, no nos alcanza. Sí. El detalle es cuando tu marido no tiene la conciencia, no tiene la educación, no tiene la sensibilidad y entonces pues los dos proveemos. Pero tú, mija, llegas y tienes que lavar trastes, preparar comida, hacer Pero no tareas. es el Oriente, es general. Es general, Lo sí. que pasa es que unas nos Sí, callamos tienes más razón. que otras, Exacto. o es menos notorio. Es general, pero por ejemplo, quien tiene una condición económica más favorable, tiene la opción de decir, por ejemplo, no, mando a la lavandería mi ropa. Sí, claro. Mando, hoy no cocino, voy a ir a la Hoy cocina compro. económica. Y esas son cargas físicas y mentales de las que te deshaces y te permiten tener un estado de felicidad y bienestar más Oye, amplio. déjame quejo. Y de todas maneras seguimos haciendo nosotras. Sí. ¿Sí? Bueno, ya, pero ya vamos a... No me gusta, pero es como el premio de consolación. Pero ahí vamos avanzando. Sí, ahí vamos avanzando. Y a lo mejor nosotras tenemos la opción, a eso me refiero con las familias del Oriente, que ellas no tienen la opción. Y sí está muy precarizado y está muy marginado algunas zonas donde sí no tienen opción y sufren más violencias que a lo mejor nosotras que tenemos otro tipo de oportunidades, ¿no? Entonces sí tenemos que ver como el panorama más amplio de que, por ejemplo, yo leía que decía que las feministas decían, no, por favor, no, que no se diga el 8 de marzo, Día de la Mujer, que se diga el 8 de marzo, Día de las Mujeres, porque hay muchas formas de ser mujeres. Ujú. Y esto es, yo creo que a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Nosotros tenemos una forma realidad. de ser mujer, una realidad, y hay otras mujeres que en No, otras y si te realidades. platicara que hay otras mujeres en estatus económicos muy buenos que sufren otro tipo de violencia. Sí, Exacto. Porque también está la violencia financiera. sí. Y normalmente este tipo de mujeres sufren la violencia financiera, que han aguantado muchas situaciones por no perder un estatus financiero. Y volvemos a lo mismo, que juzgamos, desde nuestra perspectiva de mundo rosa, juzgamos, mira, es que se deja golpear porque el marido X. Le tiene... Como tú dices, en estatus bajos es que, pues, pobre se deja golpear porque tiene 4 o 5 hijos, o sea, hasta etiquetamos, ¿no? Ajá, sí. Ay, pero también esa, aguanta porque quiere, porque anda con una, anda con otra y no sé qué. Tú no sabes. Con tal de que no sabemos. No sabes. El punto común es esta falta de comunicación y de expresión. Justo, lo sea, que... Ajá. Al final de cuentas somos mujeres que no nos atrevemos a decir, o poner Sí. límites, decir, espérame. Sí. Justo decíamos, nos enseñaron que la ropa sucia se lava en casa. ¿Por qué? Porque si entonces nos juntamos y platicamos todo lo que nos está pasando, quizá de ahí salgan acciones para mejorar nuestra situación, ¿no? Pero no, mejor la ropa sucia se lava en casa y usted no diga lo que le está pasando. Sí, o como tú dices, en una dicen la ropa sucia se lava a casa y en otras dicen, es la cruz de tu parroquia. Es la cruz de tu parroquia. Y la exactamente. misma situación es aguántese. Fíjate, ahorita me acordé, por ejemplo, en los estatus más altos de no me acuerdo quién me contó esa historia, de una señora pues que vive económicamente muy bien y decían, pues tú qué sufres, como tú dices, no, tu mundo color de rosa, ¿tú qué? ¿A mí qué me vienes a contar que sufres? No, decía su hijo, claro que mi mamá sufre violencia, porque mi mamá se tiene que levantar bien temprano para irse al gimnasio, porque si no hace ejercicio, entonces son golpizas con mi papá, y tiene que hacerse la liposucción, y tiene que operarse aquí, tiene que operarse allá, porque tiene que estar perfecta para mi papá. O sea, son diferentes tipos de violencia. Y no vivimos. podemos juzgar. A veces juzgamos desde un sentido egoísta, desde lo que yo quisiera. Sí. Y a veces Ándale. lo vivimos, ¿no? Sí. Como decir, Ajá. cuando te choca, te checa. Ups. Sí. Pero dices, ay, mira, de seguro esto, de seguro vive algo que tú no tienes una idea. Exacto. Sí, entonces yo creo que desde ahí, y es nuestra forma, y lo sigo diciendo porque seguimos cayendo, o sea, a veces somos muy incongruentes, dicen que
que la congruencia es una de las grandes virtudes de pocos hombres. Que es lo que hablas y lo que dices. Lo que dices. Y que nada más 6 personas en la historia de la universidad lo han hecho. Jesús, Mahatma Gandhi, Teresa de Calcuta. Entonces, ahí vamos en camino, pero entre más podamos ser un poquitito conscientes de nuestras palabras y nuestras acciones. Y yo lo digo abiertamente, porque claro que vivo en este pleito conmigo mismo y en esta reflexión constante. Les digo, cuando yo escucho mis discursos, digo, ay, qué mentirotas eres. Ay, sí, o sea, por ejemplo, me pasa mucho, ¿no? Yo promuevo mucho la disciplina positiva en mis hijos, la paciencia, la tolerancia. Y luego te cachas. No, y cuando ya les gritas, ¡ay! Te sale el monstruo de mamá de adentro. Dices, disciplina positiva. Sí. La chancla. Tráeme la chancla para sonarte, ¿no? Ojo, o sea, tampoco nos satanicemos ni nos golpeemos. Claro, lo padre, ya no lo padre, lo chido, lo chida, lo bueno, ve. Sí. O sea, ve nuestro lenguaje. Lo interesante es que hagas una pausa de reflexión y digas, caray, aquí hay un punto de mejora. Sí. Claro, mis hijos me sacan de aquí. Sí. Como dice Sex and the City, métete al closet, grita, ya salgo. Perdóname, hijo, me exasperé. El universo es bonito, es zen. Y mira, mi hijo me ha dado unas lecciones maravillosas. Sí, mami, perdóname, yo te hice no. Ay, chamaco. Sí, luego. Y otra vez regresas a las teorías bonitas, ¿no? Sí. Claro, estamos en este proceso y yo creo que mientras sigamos avanzando en esta conciencia personal de mejorar, de tener mucho cuidado con tu lenguaje o de hacer reacciones, vamos hacia adelante. Sí, yo creo que ya para ir cerrando, yo lo que puedo rescatar de esto es esa conciencia de la que habla Rosy, porque podemos decir, nuestra generación fue educada así, nuestra generación, porque sí, en realidad es la verdad. Pero ¿sabes qué es lo bonito de nuestra generación? Que estamos haciendo esa conciencia. Y que estamos en medio. Así como nos tocó luego la transición tecnológica de cuando usábamos nosotros los cassettes de que tenías que y luego de repente caray, tenemos todos estos aparatos también así en lo social, en lo personal nos está pasando. Entonces yo creo que lo bonito de esto es que estamos haciendo conciencia y que yo platico con personas nuevas, por ejemplo ahorita contigo, y veo que sí andamos más o menos en el mismo canal de querer transformar y que hace 10 años ni lo pensábamos. No, era como, no era ni un tema, o sea, te lo juro que si nos habían dicho, hay un grupo de mujeres, vamos a decirlo, revoltosas, ay, sí, pasa, ¿no? Sí. O sea, a mí también me pasó. Claro, o sea, también por eso, si un día nos escuchan en otro podcast hace 10 años, claro. No éramos nosotras. Malo que estuviéramos estancadas en un pensamiento estático. Exacto. Porque el mundo cambia. Y eso nos va a pasar, te pasa con tu hija. Sí. O sea, tu hija ya trae otro contexto. No podemos juzgar desde nuestra realidad, desde nuestro piso, desde nuestro momento, porque cada una, yo no puedo juzgar a mi abuela y a mi mamá porque vivieron diferentes. Mira, mi abuela, antes de que obviamente, platicando con ella, un día me dijo, ella nació en la Guerra Cristera. Sí, más o menos. Y ella nació en el contexto de una ranchería donde estaba una ex hacienda. Entonces, imagínate, llegaban los cristeros o los revolucionarios, si fue en su momento, no estoy segura si fue en la revolución, posrevolución, pero fueron pegaditos, pero sí son 20 años más o menos de diferencia. Pero mi abuela nos platicaba, incluso ella tenía sus manos artríticas, o sea, tenía siempre sus manos así, muy, muy movibles, pero sus canillas muy debilitadas. Y decía que su mamá la metieron a un pozo para protegerla de los cristeros o de los revolucionarios. Dejo ese margen en interrogación. O sea, no puedo juzgar a mi abuela y su carácter, porque imagínate la época que vivió. Claro. ¿Sí? O sea, mi abuela literalmente vivió en una tienda que era la tienda de Raya. Entonces vivieron condiciones diferentes. Sí. Donde incluso, y son muchos de los casos, donde incluso los papás las dejaban sin herencia porque eran las mujeres. Sí.
No podías tener propiedad. No, se las dejaban a los hombres. Ujú. Entonces imagínate crecer con el amor y odio a tus hermanos. Sí, qué horror. No, y no odio, a lo mejor con ese sentimiento de ¿por qué? y tú como Sí. mujer poder pensar hacer algo a través de tu esposo. Ujú. Sí, no, qué O horror. sea, imagínate, entonces no podemos juzgar esa figura desde mi realidad y mi perspectiva, porque ellas fueron otra realidad. Ujú. Lo que yo hice con mi abuela fue mucho plantearle mi realidad. Sí. Para mi abuela era increíble que yo jugara básquet, Ujú. que yo fuera una niña de short y de playera, porque decía, es que eso no es femenino. ¿Y el vestido? Ajá. Y onda el vestido. O que estudiaras, ¿no? O que me casara a los 30 años. Ajá. O sea, ajá. para mi abuela era, me acuerdo porque me decía, ay, Rosita, yo todos los días le pido a Diosito que te encuentres un buen novio para un buen marido. Y yo le contestaba, ay, abuelita, mejor pídele a Diosito que me mande un muy buen trabajo, bien pagado, y con eso me consigo al novio y al buen marido. Sí. Pero, digan, o sea, no entras en este conflicto. Sí había roces, mi abuelita me permitió siempre comunicarme con ella, pero si te fijas, empiezas a tratar de entender, y esto me pasa y trato mucho con mi marido, con Ujú. los hombres en cuestión de relaciones de trabajo, en pensamientos con señores más grandes, que para ellos es inexplicable que vean a una Rosy aquí, allá, Ujú. porque la primera pregunta que se hacen es, ¿Y sus hijos? ¿Y sus hijos? Sí. ¿y cómo le hará con el marido? Ujú. ¿Y la casa? ¿Y cómo la deja el marido? No, ya, no, yo creo ya mi marido pobrecito ya nomás traga saliva para adentro. Amor, gracias por todo el apoyo. Fíjate, volvemos a lo mismo. Pero sí, como tú dices, a veces pues no deja de ser tu pareja. Ujú. Entonces tampoco vas a decir, ay, es que mi marido es así, o sea, no, pues tú lo elegiste, tú ya estás en el momento, tú ya lo reconociste. Ahora hay que entrar en negociaciones dentro de pareja, porque luego también tenemos otra crisis. Sí. Las crisis de divorcios, las crisis de separaciones, porque ni siquiera somos capaces de sentarnos a platicar. Ujú. Y yo no digo que aguantes, no, digo límites. Yo digo, mientras sigamos hacia adelante, entendiéndonos, caminando, escuchándonos, vamos bien. Sí. Porque vienen generaciones de cero tolerancia. Sí. De cero tolerancia. A nuestras mamás era total tolerancia. Ujú. Nosotros estamos así como, mira, estamos así. Buscando el equilibrio. Nuestra generación nos traen patas para arriba, hasta en todo. Ajá, Literalmente lo sí. dijiste. Pero las nuevas generaciones vienen de cero tolerancia. De que no aguantes, suéltalo. Y te vas. Sí. Mira, suéltalo. Ojo, dice yo, a mí todavía me gusta arreglar las cosas. Sí. A mí todavía me gusta pegar las tazas rotas, ¿sí? Entonces también hay que entender que es mi generación, que es lo que yo he vivido, que es lo que me gusta y es lo que a mí me gustaría para mi contexto familiar y mi Exacto. núcleo familiar, Exacto. ¿sí? Sin transgredir los límites que yo sola me he puesto, Ujú, ujú. ¿sí? Entonces eso es como que sigo creyendo que es un tema más de empoderamiento personal Ujú. que nos va a llevar a esta transición. No tenemos que caer a marchas porque lo ideal es que no hubiera marchas. Lo ideal es que no hubiera marchas. Ujú. Hay marchas porque no avanzan cosas como quisiéramos. Hay marchas porque siguen pasando cosas. Ujú. Pero lo ideal es que ya dejen de pasar cosas para que dejen de haber marchas. Sí. Claro. De nada van a servir muros más altos. De nada van a servir porque incluso lo hemos visto, mandan hasta mujeres policías. O sea, imagínate Y disfrazadas de civiles. sí, no, o la mujer policía puesta en enfrente para poder decir en la prensa, ¿ves? Una mujer ataca a otra mujer. Ah, sí. Ah, sí. Sí, sí. Espérame, Sí, es verdad. son estrategias políticas que nos Ujú, hagamos. ujú. Ujú. Sí. Porque es más fácil levantar esas vallas que abrir las orejotas. Sí. Sí. Y enfrentarse a una realidad que estamos viviendo que no han visto. Y vaya que en México seguimos estando Ujú. todavía. Hay muchos problemas. El tema de mujeres está bien grave, sobre todo Sí. en el norte del país y en el sur del país con las niñas. Pero pues no quiero pensar a otros países, ¿no? O sea, Sí. que con culturas diferentes. Así es. Rosy, pues muchísimas gracias. No, Ha sido una invítenme más plática tan seguido. rica, ¿no? Pues Te vamos a seguramente. invitar más Seguramente. seguido. Yo siempre he dicho, café y amigas. No, hombre. ¿Qué más puede faltar? Seguramente, Rosy, porque la verdad es que, sí, te digo, yo conociéndote lo poquito que te conozco, créeme que sí eres una mujer así de cuando sea grande yo quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú, Gladys. No, no. Pero créeme que
hay muchísimos temas que queremos abordar contigo porque, te digo, esto de que apoyes el emprendimiento no solamente de las mujeres, es algo bien importante porque yo sé que tú apoyas a hombres, a mujeres, a todo el que necesita el apoyo para empezar a emprender, ahí estás, y eres un cimiento así bien fuerte para poder arrancar desde abajo. Entonces, sin duda, esta fue solamente la primera visita. Eres nuestra madrina para YouTube, espero. Entonces, pues la primera vez que te sientas con nosotros. Muchísimas gracias por tu apoyo, Rosy. No, gracias, Gladys, por siempre tus porras y sobre todo tus comentarios. Y siempre buscando, mira, me cuesta mucho, pero siempre buscando ayudar. Estamos en la vida donde la vida nos sorprende tan increíblemente que al que le quitaste la mano para subir, después no te la va a dar. Exacto. Sí. Y yo creo que estamos aquí para dar, desde una sonrisa, porque una vez ya así desbordada, así, una persona ni la conocía, y me dijo, ¿todo bien? Uf, haz de cuenta, me dijo, sí, sin conocerlo, sin saber, o sea, X, un extraño, hasta la fecha sigo creyendo, y yo soy medio esoterista, que fue alguien que me lo mandaron para calmar ese dolor que traía en ese momento. Y a partir digo, mucho de mi personalidad, pero dices, estamos para ayudar. A veces no te puedo ayudar como tú quisieras, sí, pero te lo juro que mientras pueda y esté en mis manos, yo creo que estamos. Y la gente, estos espacios, dices, es parte de que me sigues motivando a ayudarte porque tú me estás ayudando. Y es un recíproco. Sí. Recíproco. Sí. Pues mucho gusto y muchas Igualmente, gracias. Janet. Que no sea la primera vez, cuando tengas tiempo, porque también sabemos que tienes un chorro una de agenda trabajo, muy pues ya sabes que Oye, aquí no tienes tengo chorro de trabajo. Me dicen, oye, es que tú, ¿cómo le haces? Digo, ojo, todas las mujeres hacemos lo mismo, por lo menos de mi entorno. Nos levantamos temprano, preparamos niños, la mayoría que yo conozco, nos vamos a trabajar, hacemos 1000 cosas en el Inter, llegamos a casa a terminar quehaceres de casa, pareja, etcétera, nos damos nuestros espacios de fin de semana. La diferencia está que yo lo hago en tele y se nota. Pero todas, tienes razón. Todas trabajamos y hay quienes más. Sí, no, yo tengo mujeres que digo, ¡wow! Mis respetos. ¿Cómo le hace? Sí, o sea, yo creo que duermen 4 o 5 horas. Y había mujeres sin hijos que también se avientan unas jornadas. Entonces, sí, siempre tratando de buscar los huequitos, encantada de venir. Ok, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. O darme el espacio, no huecos, darme el espacio. Y así no me traigo mis chiquillos. Sí, ya sé. No, porque me da pena que me escuchen estas cosas. Palabrotas. Coffee Teamers, pues un gusto estar con ustedes, que nos hayan escuchado, y los esperamos el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por acompañarnos y recuerden que esto fue nuestra opinión. Pueden estar de acuerdo o no, y eso nos encanta, que mientras nos escuchan, construyan o refuercen su propio punto de vista. Hasta la próxima.